La mañana del 12 de octubre de 2012, en el condado de Susquehanna, Pensilvania, Clarence Beadle, de 42 años, salió de su casa poco después de las 5 a.m. en Clarence. Era electricista oficial, con casi 2 décadas de experiencia. Principalman, trabajando por contrato en diversas centrales eléctricas de la región. Ese viernes por la mañana, le dijo a su esposa, Ryba, que se dirigía al norte, a las montañas Poconos, para un fin de semana de caza en solitario. Algo que había hecho casi todos los años desde que tenía 20 y tantos años según Ryba. Esto era rutina para Clarence. Prefería principios de otoño, prefería la soledad, y siempre llevaba el mismo vehículo, una Ford F-150 plateada OG 1999. Cargó sus cosas, cerró el cobertizo del patio trasero y se marchó sin incidentes. Sería la última vez que Clarence Beadle fue visto con vida. Ryba Beadle, de 38 años en ese momento, declaró a los investigadores que su esposo planeaba regresar a más tardar el domingo 14 de octubre por la noche. Al no presentarse ni llamar el lunes por la mañana, contactó a las autoridades locales para presentar una denuncia por desaparición. Informó a los agentes de la oficina del sheriff del condado de Susquehanna que Clarence había estado bajo mucha presión en los últimos meses debido a los despidos en la central eléctrica de Montour, donde había estado trabajando con un contrato temporal. La respuesta policial inicial siguió el procedimiento habitual ante una presunta desaparición en la naturaleza. Clarence había afirmado que acamparía cerca de una reserva de caza estatal próxima a Wyalusing, una zona conocida por su extensa zona boscosa y la escasa presencia de guardabosques. Equipos de búsqueda y rescate de varios condados, con la ayuda de grupos de voluntarios, se desplegaron para revisar los senderos y zonas de caza más populares. Se trajeron perros rastreadores de cadáveres y se realizaron barridos aéreos sobre el dosel forestal. No se encontraron rastros de Clarence, ni de su vehículo. Un guardabosques local, Thomas Ely, informó a los investigadores que la matrícula de Clarence no estaba registrada en la entrada principal de la reserva. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La reserva utilizaba un libro de registro, manuscrito en la entrada donde se esperaba que los cazadores registraran la información de Suvi. El nombre de Clarence y la placa del vehículo no aparecían. Además, las cámaras de monitoreo de fauna silvestre, ubicadas a lo largo de los sistemas de senderos perimetrales y los caminos cortafuegos, no lograron capturar ningún rastro de su camioneta ni de su persona. Sin avistamientos, evidencia física ni actividad en las tarjetas de crédito ni en el celular de Clarence, la investigación comenzó a ralentizarse. A principios de noviembre de 2012, aproximadamente 3 semanas después de la desaparición de Clarence, Ryba recibió una carta por correo. El sobre tenía matasellos de Buffalo, Nueva York, y la nota decía: me he ido. Necesito paz, no me busque. No estaba firmada, pero Ryba insistió en que la letra pertenecía a Clarence. Entregó la carta a las autoridades. En diciembre de 2012, la desaparición se reclasificó oficialmente como salida voluntaria. No se presentaron cargos ni sospechosos, ni se programaron nuevas operaciones de búsqueda. El expediente de Clarence Beadle como persona desaparecida permaneció técnicamente abierto pero inactivo. En mayo de 2013, 7 meses después de su última aparición, el perfil de Clarence fue eliminado discretamente del registro de personas desaparecidas del Centro Nacional de Información Criminal, NSIC. Su número de la Seguridad Social no había mostrado actividad desde el otoño anterior. Ninguna de sus cuentas bancarias, líneas de crédito ni registros de servicios públicos conocidos mostraban uso o cambio alguno. Su teléfono permaneció desconectado. Su afiliación sindical a la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, IBEW, caducó por impago de cuotas. En efecto, Clarence había desaparecido no solo físicamente, sino también de todo sistema conocido de identificación y comercio. Con el tiempo, el interés público se desvaneció. No hubo vigilias ni seguimiento mediático. La historia de Clarence nunca llegó a los medios estatales ni nacionales. En la pequeña comunidad rural de Montrose, siguió siendo una curiosidad. Un hombre discreto que desapareció sin dejar rastro. Sin nueva información ni cuerpo recuperado, la desaparición de Clarence Beadle se convirtió en un caso sin resolver. Desde finales de 2013 hasta principios de 2020, no se reportaron novedades, no hubo nuevas pistas, ni las fuerzas del orden intentaron revisar el caso. Pasarían casi 8 años y una parada de tráfico fortuita a más de 320 kilómetros de distancia, para que la historia volviera a la luz pública. En marzo de 2013, 6 meses después de la desaparición de Clarence Beadle, Ryba Betts abandonó la casa de la pareja en el condado rural de Susquehanna y se mudó a Wilkes-Barre, Pensilvania, aproximadamente a 64 kilómetros
al sur. La mudanza coincidió con un traslado de su puesto administrativo en la oficina del secretario del condado de Montrose a un nuevo puesto administrativo en la autoridad de vivienda del condado de Lucerne. Reeva vendió la casa que compartía con Clarence, alegando motivos económicos, y alquiló un apartamento de una habitación cerca del sur de la ciudad. Ese mismo mes, presentó una reclamación sobre la póliza de seguro de vida de Clarence, un seguro de vida a término de $60,000, pagadero bajo una cláusula que permitía el desembolso tras 180 días consecutivos de ausencia verificada. La póliza se pagó en su totalidad a finales de abril de 2013. Aunque los tribunales aún no habían establecido el fallecimiento legal de Clarence, la aseguradora aceptó la clasificación de desaparición y la documentación proporcionada por la policía. Reeva usó los fondos para liquidar deudas pendientes del hogar y reportó el resto como ahorros en sus declaraciones de impuestos posteriores. No solicitó beneficios de sobreviviente, ni pidió un certificado de defunción formal. Según entrevistas con antiguos vecinos de Miller Hill Road, Reeva se había vuelto notablemente más retraída en los meses posteriores a la desaparición de Clarence. Un vecino recordó que dejó de hacer contacto visual y evitó la conversación. Casual, después de mudarse a Wilkes-Barre, comenzó a usar su apellido de soltera, Reeva Holtz, en contextos no oficiales, pero nunca solicitó el divorcio ni buscó un cambio de nombre legal. En el trabajo, sus compañeros de trabajo la describieron como eficiente y reservada. Varios colegas afirmaron que nunca habló de Clarence en detalle y se refería a él solo como desaparecido. En 2014, Reeva comenzó una relación personal con Randall Farrow, un antiguo contratista del condado de Lucerne. Faraón tenía antecedentes penales menores, incluidos allanamiento y daños a la propiedad por delitos menores, desde 2009, pero ninguna condena por delitos graves. Había estado desempleado intermitentemente durante años y era conocido localmente por realizar trabajos esporádicos en negro. Los registros públicos no muestran ninguna licencia comercial a su nombre en Faraón. Se mudó al apartamento de Reeva a principios de 2015. Nunca se emitió una licencia de matrimonio, pero para 2016 incluyó su dirección como su residencia principal en las declaraciones de impuestos estatales y federales. Para 2018, Reeva había incluido a Randall como su contacto de emergencia en los formularios de empleo y la documentación del seguro médico. Ese mismo año inició una solicitud de refinanciación de un préstamo personal avalado que originalmente tenía con Clarence en 2009 como parte del proceso de refinanciación. El banco solicitó la verificación del estado de Clarence. En respuesta, Reeva presentó una declaración jurada notarial en la que declaraba que Clarence había interrumpido todo contacto y se presumía que había fallecido debido a una ausencia prolongada sin explicación. Aunque no adjuntó un certificado de defunción, la documentación cumplía con el requisito interno de la institución para el cierre de la cuenta. Las cuentas financieras restantes de Clarence, ya inactivas, fueron marcadas para cierre permanente. Su perfil crediticio fue marcado como inactivo a principios de 2019. Aparentemente, había sido dado de baja del sistema, a pesar del cierre administrativo de la vida de Clarence. Una persona seguía sin convencerse a su hermana menor, Lisa Bede, enfermera titulada residente en Scranton. Lisa llevaba mucho tiempo expresando su preocupación por la naturaleza de la desaparición de su hermano. En su declaración a la Policía Estatal de Pensilvania en 2020, afirmó que nunca creyó que Clarence se marcharía sin decir palabra y que consideraba la carta con matasellos de búfalo como un montaje o una coacción. A partir de 2013, Lisa realizó consultas periódicas a la oficina del sheriff, pero recibió pocas novedades en 2019. Frustrada por la falta de movimiento, Lisa contrató una empresa privada de rastreo de datos especializada en registros de vehículos inactivos y rastreo de domicilios antiguos. La investigación se centró en localizar la Ford F-150 de 1999 de Clarence, que nunca se había recuperado. La empresa realizó una búsqueda en varios estados utilizando bases de datos de VIN, registros de lotes de perrera y sistemas de registro. Los resultados fueron negativos. No se encontraron rastros de la camioneta de Clarence en Pensilvania, Nueva York, ni en las jurisdicciones circundantes. El informe concluyó que no se había registrado actividad relacionada con el vehículo desde finales de 2012. Eso cambió el 27 de mayo de 2020, cuando una parada de tráfico en el oeste de Nueva York reveló la primera pista concreta en casi 8 años. En la tarde del 27 de mayo de 2020, los policías estatales de Nueva York realizaron una parada de tráfico de rutina en las afueras de Jamestown, una ciudad en el condado de Aqua, aproximadamente a 100 millas al sur de la frontera con Canadá. El vehículo, una camioneta Ford F-150G Reese, había sido observado viajando hacia el este por la Interestatal 86,
con placas de Pensilvania vencidas. El conductor, un hombre blanco de unos 50 años, estaba solo. Cuando se le acercó la policía, no presentó una licencia de conducir ni ningún tipo de identificación válida. Se identificó verbalmente como Daniel Marks, pero no pudo proporcionar documentación que respaldara la afirmación. Debido a la falta de identificación y a las inconsistencias en las declaraciones del hombre, el policía que respondió solicitó una verificación del VIN, el número de identificación vehicular, tomado del tablero y del marco de la puerta. Resultó estar registrado a nombre de Clarence Beat, residente de Pensilvania. Declarado desaparecido desde 2012, en la entrada señalaba un archivo histórico que indicaba que el vehículo nunca se había recuperado y estaba relacionado con un caso cerrado de desaparición en el condado de Susquehanna. El conductor fue arrestado bajo sospecha de robo de vehículo e identificación falsa. Fue trasladado a la oficina del sheriff del condado de Chautauqua para su posterior procesamiento. Durante las primeras 48 horas bajo custodia, el hombre se negó a responder preguntas, a firmar formularios de admisión y a nombrar a sus familiares más cercanos. Finalmente se le realizó un escaneo biométrico estándar, que reveló su verdadera identidad como Randall Fero, exresidente del condado de Lucerne. Con antecedentes penales menores y conocido cómplice de Reba Bed, Fero no tenía órdenes de arresto activas al momento del arresto. Tras confirmar su identidad, invocó su derecho a asistencia legal y se negó a participar en más interrogatorios. Mientras tanto, el vehículo fue llevado a un depósito forense de la Policía Estatal para su examen. Aunque repintada en un gris apagado, el VIN de la camioneta confirmó que era la misma. Ford F-150 plateada de 1999, registrada a nombre de Clarence Beat al momento de su desaparición. Las placas originales habían sido retiradas y reemplazadas por un juego rastreado a un remolque fuera de servicio, propiedad de un pariente fallecido de Fero. Una inspección más detallada del chasis del vehículo reveló números de serie, parcialmente bojados, un intento que los investigadores creen que oculta la propiedad. El odómetro mostró kilometraje consistente con un uso limitado durante un periodo de 8 años. Se ordenó un barrido forense del interior. Del pasajero, los técnicos recuperaron una billetera de cuero marrón que parecía vieja pero intacta. Dentro, encontraron varios artículos personales pertenecientes a Clarence Beat, una tarjeta de membresía sindical descolorida de I.BW local 1249, una fotografía doblada de Clarence y Reiva, fechada en 2009, y un recibo de gasolina de una gasolinera. En Binghamton, Nueva York, a la fecha del recibo indicaba el 13 de octubre de 2012, el día después de la supuesta partida de Clarence para su viaje de casa en solitario. El descubrimiento de dicho recibo situó el vehículo, y probablemente a Clarence, cerca de Binghamton, al día siguiente de su último avistamiento conocido. Este fue el primer vínculo físico confirmado con Clarence. Desde su desaparición, la Policía Estatal de Nueva York contactó a las autoridades policiales de Pensilvania, la Fiscalía del Condado de Susquehanna y la Policía Estatal de Pensilvania. Fueron informadas sobre la recuperación del vehículo y la identificación de Randall Fero como el conductor. Dada la naturaleza del caso original y los nuevos hallazgos forenses, la coordinación entre las jurisdicciones estatales comenzó de inmediato. La Fiscalía General de Pensilvania autorizó la reactivación del expediente de Clarence Beat como persona desaparecida como parte de una investigación criminal más amplia. La búsqueda reveló varios objetos de interés, incluyendo una caja metálica de archivo cerrada con llave, varios registros personales y documentos con referencias a la presunta muerte de Clarence. Sin embargo, un conjunto de documentos sobresalió en múltiples borradores manuscritos de notas similares, en tono y redacción a la carta enviada a Riva en noviembre de 2012, la presuntamente escrita por Clarence y con matasellos de búfalo. Nueva York, en uno de los borradores contenía un lenguaje casi idéntico, pero estaba incompleto y presentaba marcas que coincidían con las de los sellos de clasificación de la Oficina de Correos de Wilkes-Barre. Estos detalles serían posteriormente fundamentales para el análisis de la escritura y la tinta. Además, el equipo de búsqueda encontró una llave etiquetada con la palabra shed, seo vertizo. Los investigadores reconocieron la referencia y contactaron a los actuales propietarios de la antigua residencia de los Biddle en el condado de Susquehanna. Con permiso, regresaron a la propiedad y entraron en el cobertizo del patio trasero, que había permanecido prácticamente intacto desde la venta. En 2013, el registro del apartamento de Reba Bid en Wilkes-Barre, realizado en la primera semana de junio de 2020, arrojó evidencia crucial que reformuló por completo el caso de Clarence Bid. Entre los objetos más significativos recuperados, se encontraba una caja metálica cerrada con llave, descubierta dentro de un armario de almacenamiento, junto al dormitorio.
La caja contenía una serie de carpetas categorizadas, incluyendo documentos financieros, correspondencia de seguros y una colección de cartas personales. Varias de las cartas estaban dirigidas a Lisa, presuntamente Lisa Beth, la hermana menor de Clarence. Estas cartas nunca se habían enviado y parecían haber sido escritas durante los meses posteriores a la desaparición de Clarence. Se referían a la conclusión, a decisiones difíciles y a seguir adelante, pero no mencionaban a las fuerzas del orden ni el contacto continuo con Clarence. Cabe destacar que, entre el contenido, se encontraban varios borradores manuscritos de notas breves, una de las cuales era casi idéntica en redacción y estructura a la carta recibida en la residencia de los Biddle en noviembre de 2012. Este borrador contenía la frase: «Me he ido necesito paz, no me busco». La escritura coincidía casi exactamente con la redacción de la nota original enviada por correo, aunque el borrador estaba incompleto y presentaba marcas internas de clasificación postal que no coincidían con el matasellos de Buffalo citado originalmente. También se encontró un sobre parcial con matasellos local del condado de Lucerne. Estas inconsistencias motivaron la inmediata presentación del documento a un análisis forense de escritura. Los peritos, además de las cartas, recuperaron una vieja llave de latón etiquetada simplemente como cobertizo. Esto motivó el contacto con el actual propietario de la antigua casa de Riva y Clarence en el condado de Susquehanna. Los propietarios, que habían adquirido la propiedad en 2013, confirmaron que el cobertizo del patio trasero no había sido modificado, ni se había accedido a él de forma significativa desde que se mudaron. Con el consentimiento de los agentes, estos realizaron un registro de la estructura. Dentro del cobertizo, identificaron una sección alterada de la pared trasera. Tras una inspección más detallada, se reveló que se trataba de un panel falso, sujeto con tornillos de madera de forma poco firme. Detrás de este panel, los investigadores encontraron lo que describieron como un hueco de almacenamiento, una cavidad lo suficientemente grande como para ocultar a una persona u objeto. El suelo del vacío mostraba una decoloración consistente, con material biológico envejecido, y la base de madera contrachapada presentaba una impresión que correspondía a una forma rectangular envuelta en una lona. Las pruebas de luminol indicaron niveles moderados de salpicaduras de sangre en la pared trasera. Un equipo de recolección de evidencias obtuvo múltiples muestras biológicas del lugar. Un solo cabello recuperado del suelo se confirmó posteriormente mediante análisis de ADN mitocondrial como perteneciente a Clarence Bede. El residuo de sangre, aunque degradado, dio positivo para sangre humana con marcadores parciales consistentes con el perfil familiar de los Bede. Siguiendo el protocolo estándar, la zona de búsqueda se amplió para incluir el perímetro del patio trasero, cerca de la cerca trasera. Los agentes localizaron un cementerio poco profundo. Dentro había una caja metálica oxidada que contenía varios objetos personales de Clarence. Su licencia de casa de Pensilvania, válida hasta 2013, un par de botas de trabajo desgastadas y un reloj de pulsera roto. Estos objetos no figuraban en el inventario original de la persona desaparecida, y Riva nunca informó de su recuperación. En este punto, los investigadores concluyeron que Clarence Bede probablemente nunca había partido hacia Poconos el 12 de octubre de 2012. En cambio, la teoría de trabajo cambió y sugirió que había sido asesinado dentro o cerca de la casa familiar esa misma mañana temprano, y que la versión de una desaparición voluntaria, incluyendo la carta de Buffalo, se había inventado después del hecho con base en la totalidad de la evidencia. Se obtuvieron órdenes de arresto el 4 de junio de 2020. Riva Bede fue acusada de conspiración para cometer fraude, destrucción de evidencia y fraude de seguros. Randall Fero fue acusado de uso no autorizado de un vehículo motorizado, manipulación de evidencia física y obstrucción de la justicia. Ambos fueron detenidos sin incidentes y comparecieron ante el Tribunal de Causas Comunes del condado. Se le denegó la libertad bajo fianza a Riva, debido a la preocupación por el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Fero fue detenido con una fianza de $150,000. Ninguno de los acusados hizo declaraciones públicas al momento del arresto, ni se declaró culpable de inmediato. En enero de 2021, más de 8 años después de la desaparición de Clarence Bede, la Mancomunidad de Pensilvania presentó cargos formales. Los cargos contra Riva Bede y Randall Fero se presentaron ante el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Lucerne. El juicio se llevó a cabo conjuntamente, con ambos acusados compareciendo en la misma sala, sentados por separado y representados por abogados individuales. La fiscalía, encabezada por la fiscal adjunta Rachel Marot, estructuró su caso en torno a 4 elementos principales: a la carta falsificada,
enviada por correo a los residentes de Beadle. En noviembre de 2012, las pruebas forenses recuperadas del cobertizo del patio trasero, las discrepancias en la cronología reportada de la desaparición de Clarence y la posesión no autorizada del vehículo de Clarence por parte de Randall Farrow. En su declaración inicial, Adamaro afirmó claramente: esto no fue una desaparición, fue una supresión orquestada. Se terminó la vida de un hombre y en su lugar se creó una narrativa para obtener beneficios económicos y personales. Expuso la teoría de la fiscalía en Riva había atraído a Clarence al cobertizo del patio trasero la madrugada del 12 de octubre de 2012, con el pretexto de ayudarlo a prepararse para su cacería. Allí, el enfrentamiento resultó fatal. La fiscalía no afirmó conocer el método exacto de la muerte, pero argumentó que las pruebas físicas apuntaban a un suceso violento dentro del cobertizo. En cuanto al motivo, la fiscalía presentó registros financieros que mostraban que los Beadle habían acumulado más de $28.0 en deudas sin garantía para mediados de 2012. Además, testigos testificaron sobre una relación incipiente entre Riva y Randall durante ese mismo periodo. Una compañera de trabajo identificada como Denise Halpern declaró bajo juramento que Reeva le había contado cosas pocas semanas antes de la desaparición de Clarence, describiéndose como atrapada y esperando una salida. Halpern testificó, además, que Riva había mencionado a alguien con quien estaba empezando a salir. Aunque no mencionó a Faraón en ese momento, el testimonio forense clave provino de los investigadores que participaron en la búsqueda del cobertizo. El analista de la escena del crimen, Mark Kellister, describió los patrones de salpicaduras de sangre como impactos de velocidad media, consistentes con un traumatismo contundente. También señaló que el luminol reveló intentos de limpieza en múltiples superficies. Los analistas de ADN confirmaron que un solo cabello recuperado del lugar pertenecía a Clarence Bead, y las muestras de sangre compartían marcadores consistentes con su linaje materno. La carta, que inicialmente se creyó enviada por Clarence desde Buffalo, se presentó como una pieza central de evidencia fabricada. Un perito calígrafo testificó que la carta de 2012 mostraba fuertes similitudes con los borradores recuperados de la casa de Riva. El análisis de tinta confirmó una coincidencia con los bolígrafos que Riva había pedido previamente a través de su lugar de trabajo. Se mostraron al jurado imágenes de dos cartas casi idénticas, una enviada por correo y otra sin terminar. Con solo pequeñas variaciones en la sintaxis en Faraón, se negó a testificar en su propia defensa y permaneció en silencio durante la mayor parte del proceso. Su abogado argumentó que Randall no había tenido ningún papel en la desaparición de Clarence y que desconocía el origen del vehículo cuando empezó a conducir. La defensa caracterizó a Faraón como una figura pasiva, que fue detenida mucho después del hecho. La defensa de Reeve sostuvo que no existían pruebas directas de homicidio. Hicieron hincapié en la ausencia de un cuerpo, una causa de muerte confirmada o un arma homicida. Su abogado afirmó que Clarence se había marchado voluntariamente y que Reeva, tras años de silencio, simplemente había intentado seguir adelante. En cuanto a los borradores manuscritos, la defensa alegó que formaban parte del proceso emocional de Riva y una forma de cerrar el caso, no evidencia de falsificación. Sin embargo, el jurado no se conmovió ante la incriminación de la defensa. Tras 3 semanas de testimonios y 6 horas de deliberación, el panel emitió veredictos unánimes. El 12 de marzo de 2021, Riva Bead fue declarada culpable de todos los cargos en conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y obstrucción a la justicia. Randall Farrow fue declarado culpable de complicidad en fraude y manipulación de pruebas físicas. La sentencia se programó para el mes siguiente. Ambos acusados permanecieron en prisión preventiva sin fianza. A las afueras del juzgado, Lisa Bead, hermana de Clarence, hizo una breve declaración. Le dijeron al mundo que se había escaqueado. Ahora la verdad ha vuelto a aparecer. El 14 de abril de 2021, se dictó sentencia en el Tribunal del Condado de Lucerne. Riva Bead fue condenada a 25 años en un centro penitenciario estatal de Pensilvania, sin derecho a libertad condicional durante los primeros 17 años. La jueza Celia Horton, al dictar la sentencia, citó la premeditación y la frialdad moral de las acciones de Reeva, haciendo hincapié en el ocultamiento deliberado de la presunta muerte de Clarence Bead y el intento calculado de aprovecharse de su ausencia. Randall Farrow fue condenado a 14 años de prisión por su participación en la conspiración. Si bien el tribunal reconoció que Farrow no había sido acusado de participación directa en la muerte de Clarence, el juez Horton señaló que su prolongada participación en el encubrimiento, incluyendo el uso del vehículo de Clarence y la obstrucción activa de la investigación, demostraba una clara complicidad en el mantenimiento de una narrativa fraudulenta. A pesar del peso de la evidencia, no se presentó ningún cargo de asesinato contra Riva Bead
ni contra Randall Fero. La ausencia del cuerpo de Clarence siguió siendo la limitación crítica. La fiscalía explicó durante la sentencia que, sin una causa de muerte confirmada ni restos humanos, una condena por homicidio sería legalmente inviable. En cambio, las condenas se basaron en conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, manipulación de pruebas y obstrucción, todos confirmados con base en pruebas circunstanciales y forenses presentadas en el juicio. En junio de 2021, Clarence Bidd fue declarado legalmente fallecido por orden judicial. El fallo presentado en el condado de Susquehanna permitió el cierre definitivo de sus asuntos legales y financieros. Se celebró un funeral privado en Montrose, al que asistieron familiares, antiguos compañeros de trabajo y representantes sindicales locales. La hermana de Clarence, Lisa Bidd, pronunció un breve panegírico. Declaró ocultaron la verdad durante 8 años, pero ahora recupera su nombre. Estas declaraciones fueron citadas posteriormente en la prensa regional, que trató el caso como una de las condenas sin resolver más complejas de la historia reciente de Pensilvania. En colaboración con el sindicato IBEW Local 1249, una parte de los fondos recuperados del seguro se destinó a establecer un fondo de becas para escuelas de oficios a nombre de Clarence. El fondo, destinado a electricistas que inician su segunda carrera, recibió su primera ronda de solicitudes a principios de 2022 en Ribey. Bidd se encuentra actualmente encarcelada en la institución correccional estatal de Muncie, un centro para mujeres delincuentes ubicado en el condado de Lycoming. No puede solicitar la revisión de su libertad condicional hasta 2038. Randall Fero cumple su condena en la institución correccional estatal de Benner Township, en el condado de Center. Por orden judicial, ambos tienen prohibido cualquier tipo de comunicación directa o con terceros. Durante su encarcelamiento, los restos de Clarence Bidd no han sido recuperados. Múltiples búsquedas, tanto oficiales como privadas, no han logrado identificar un lugar de entierro ni una ubicación física que esté definitivamente vinculada a su muerte.